¿Listo? Entonces, vamos a anotar los siguientes temas. Profe, qué pena. Sí, señor. ¿Cómo es que es el título? Antropología filosófica. Antropología filosófica. Upa, salud. Salud. Gracias. ¿Listo, chicos? Bueno, listo. Mientras ustedes anotan lo que les compartí ahí en la pantallita, ¿cierto? La pregunta y los temas, digamos, lo que vamos a abordar este segundo trimestre. ¿Cómo vamos a llevar la clase? Digamos lo que ahora mismo, pues, en la situación coyuntural, no sé, o sea, el asunto de la pandemia, el asunto de estar aislados, el asunto de que literalmente la economía se detuvo, ¿cierto? Y la implicación que eso tiene. Una implicación que se manifiesta desde la casa de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que todos somos hijos de obreros. La palabra obrero no significa que sea solo constructor de obra, ¿sí? Que trabaje en la rusa. No. Un obrero asalariado, ¿cierto? Una persona que trabaja en una empresa, sea la que sea. Ese es un obrero, ¿cierto? Implica que no esté trabajando, pues mucha gente está suspendida su contrato. En la mejor de las suertes conserva su empleo, pero de pronto los mandaron a vacaciones no pagas. Y así, muchos casos, ¿cierto? Pero digamos lo que es por un bien común, ¿cierto? Es un contrato, es un acuerdo, dice, bueno, listo, hago un esfuerzo. Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo hacer el esfuerzo porque literal me quedo sin comer. Pero digamos lo que la gran mayoría, si se quiere, está guardadito en su casa, ¿cierto? Tomando ciertas precauciones y todo el rollo, ¿cierto? Bajo esa lógica, chicos, las concepciones, ¿cierto? Que nosotros hemos venido discutiendo de cómo el hombre, ¿cierto? Se acerca a las cuestiones de su vida real a partir de qué? El pensamiento, que no es más otra cosa que la filosofía. En el examen les preguntaba, ¿qué es lo que no se puede poner en duda? Que si Dios, que si esto, no, el pensamiento, ¿cierto? Es algo de lo que yo no puedo dudar. Yo puedo dudar de otras cosas, y no solamente, y ya se los he dicho en clase, no solamente el Dios como una entidad religiosa, sino el Dios, no sé, manifestado o cuando uno alude, digámoslo, no sé, que oh, Messi juega como un dios o esta cantante canta como los dioses, ¿cierto? Muchas analogías que el hombre hace en alegoría a algo perfecto, ¿cierto? Es esa búsqueda constante de lo perfecto que hace que el hombre, ¿cierto? Eso perfecto, Dios, perfección, ¿cierto? Eso perfecto, ¿qué hace? ¿Qué hace en el ser? ¿Cierto? ¿Qué empieza a permear en las entidades de las personas? Empieza a crear unas concepciones de qué es perfecto, de qué es lo idóneo, y bajo esa lógica, hola, buenos días, noches. Bajo esa lógica, pues, la filosofía entonces se centra precisamente en eso del pensar, ¿cierto? En el pensamiento. Yo puedo poner en cuestión todo,
pero lo único que yo no puedo dudar es de que yo pienso. Sea una bobada, ¿cierto? O cualquier tipo más de pensamiento. Yo no puedo dudar, así digo, no va a poner mi cabeza, intente poner su mente en blanco. Inténtelo. No, es difícil. Es difícil, pero se puede. ¿Cómo No se se puede. podría? Pues estar en un Cuando está espacio durmiendo, solo, silencioso, eh, usted ponerse a hacer como yoga, algo que relaje el cuerpo. Sí, ok. No sé, pues sería interesante de pronto hacer yoga a ver si la mente literal queda en blanco. Literal, o sea, como una tabula rasa, como lo que hablábamos alguna vez en clase, ¿cierto? Alguien que, no, simplemente, uy, espera, ¿quién me está escribiendo por el chat? Nada, mentira pura. ¿Por qué mentira? Porque estoy imbécil. No, no, a ver, a ver, a ver. No lo creo. Empecemos. Sánchez Amaya, ¿por qué mentira? La mente siempre está activa. Bueno, ya vamos para allá, No, Amaya, gracias. no, profe. Déjeme responder eso. Bueno, hable a ver. Nosotros tenemos el consciente y el subconsciente. Cuando el consciente descansa, o sea, la mente descansa, siempre va a quedar una parte mínima del cerebro que queda funcionando, que es el subconsciente. Que así nosotros estemos dormidos, estemos inactivos, algo siempre va a quedar grabado en la cabeza. Que no nos acordemos, pero va a quedar grabado en la cabeza como una cámara. Ok. Me está levantando Daniela Rodríguez la mano. Daniela, ¿quieres hablar? Manifiesta. Manifiéstate. Sí. Bueno, a ver, mientras tanto, mis chiquillos, entonces continuando entonces, lo que yo quiero hablar hoy y lo que yo quiero que pongamos en contexto es, para todos de una manera es difícil, ¿cierto? No volver a estar en el colegio, no volver a compartir con los compañeros, jugar fútbol, que estar con la novia, que estar con el novio, que esto, que lo otro, ¿cierto? Toda la cuestión. El asunto de socializar, ¿cierto? A eso es lo que yo les digo que somos seres sociales. No, es que yo soy asocial, me gusta juntarme con la gente, no sé qué, no, pura carreta. El ser humano necesita de otro ser humano para fomentar y crear su vínculo y su vida en sociedad. Eso es lo que le da la razón y el sentido, ¿cierto? A la humanidad. Y digamos lo que lo empieza a apartar de otro tipo de sociedades como las sociedades de pronto de animales que uno llama salvajes, pero que pues a ver quién es ese salvaje que está acabando con el planeta y todas las dinámicas, ¿cierto? En esa lógica, chicos, hoy les quiero compartir un personaje que está pues propuesto ahí, que se llama Primo Levi, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado de Primo Levi? No. ¿Nadie? ¿No? ¿Y ¿Cero? qué creo los Levis? No. Ese no. El de los Levis era un obrero. Y lo hizo porque el jean es un buen material para camellar, ¿sí? O sea, no se acaba rápido, es económico, digamos lo que la tela es resistente, ¿cierto? Y, a ver, creo que era un escritor. Sí, sí, Amaya, pues Sí, Primo Levi era Primo un Levi escritor, era un escritor italiano, ¿no, profe? sí, señor. Primo Levi era un escritor italiano y este señor estuvo en cuarentena obligada, digámoslo de una u otra manera, mentiras, estuvo recluido, ¿cierto? En un campo de concentración nazi, ¿cierto? En uno cerca al más famoso de los campos de concentración, ahí en Auschwitz, muy cerca en un campo de trabajo. Tenemos más o menos lo que era, les voy a rotar un video, chicos, 5 minuticos para que lo vean y nos pongamos en contexto de qué era un campo de concentración. Por favor, muchachos, los que tengamos los micrófonos encendidos, se los agradezco. Apaguémoslos. Muchas gracias.
o si no me veré en la penosa obligación de callarlos. Ah, mentiras. ¿Listo? Ya les comparto el videíto. Aquí está. Les recuerdo que la clase está siendo grabada. Yo voy a ver quién está haciendo los matachitos y las cuestiones. Gracias. Por favor. Profe, ¿no puedo ahorrar eso? No, lo tiene que hacer la persona que lo hizo. Yo no puedo borrar eso. No, no se puede borrar. ¿Quién lo puso? No sé. A ver. ¿Ya listo? Listo, gracias, profe. Listo, a ver. Un 27 de enero de hace 74 años, miembros de las tropas soviéticas liberaron el más importante campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, poniendo así fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Este campo era el campo de exterminio más grande de Europa ocupada. De hecho, era un gran complejo, tenía 3 campos: Auschwitz, Auschwitz-Birkenau y Auschwitz-Monowitz. En este campo era donde se llegó a asesinar más o menos 10.000 personas diarias. Hubo campos de concentración donde fueron asesinados más de 1 millón de personas, como Auschwitz-Birkenau. La escala de los Einsatzgruppen es de más o menos 1,5 millones de personas asesinadas. Y tenemos 7 campos de exterminio en Europa. Hubo muchísimos campos de concentración, algunos hablan de que son casi hasta 40.000 campos de concentración. La pregunta que es la pregunta más difícil de responder, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué fue lo que lo ocasionó bien a bien. O sea, no hay una correlación directa. Se puede pensar que fue el antisemitismo de siglos de Europa y otras regiones decantada en un odio ya asesino y masificado. Se puede pensar que fue la crisis económica de Europa, pero particularmente de Alemania, después del 29. Se puede pensar que fue el Tratado de Versalles y cómo eso dañó de alguna manera a la población alemana. Se puede pensar que fueron los discursos nacionalistas y la construcción del enemigo de parte de Adolf Hitler y el partido nazi. Hay muchas formas de pensar que esto sucedió, pero también entonces hay que pensar hacia adelante, porque incluso la maldad de Hitler sola no hubiera bastado para que esto ocurriera, ¿no? También tuvo que haber la indiferencia de los vecinos, tuvo que ver que la gente no levantó la voz cuando había que levantarla. Sí, o sea, hay una concatenación de hechos que nos llevan a pensar en explicaciones, pero nunca podrás responder perfectamente esa pregunta. Apenas tiene 14 años, 13 años, es el 13º año que se celebra. Y es muy curioso porque si tú piensas, en realidad cuando le preguntas si hay un holocausto, suele pensar sobre una tragedia, una catástrofe, pero no todos sabemos que cuando hablamos sobre el holocausto nos referimos a la muerte, a un asesinato sistemático y burocrático de más de 6 millones de judíos, y también que el régimen nazi tuvo otras víctimas. Roma y Sinti, que conocemos como gitanos, población homosexual, a las personas con discapacidad, que les aplicaban algo que ellos conocían como eutanasia, los testigos de Jehová, los prisioneros soviéticos, los esclavos, por mencionar algunos. Hay otros hechos, ¿no? Por ejemplo, hay otro lugar donde se conmemora la Noche de los Cristales Rotos en noviembre, o el triunfo sobre las fuerzas nazis el 8 y 9 de mayo. Pero este era un día que hablaba sobre la liberación, o sobre detener el dolor de las víctimas.
Lo que marca esta fecha es para hacernos pensar, recordar que hubo un momento en el cual la destrucción del ser humano y su indiferencia fueron tales que no nos importó el otro. Lo que tenemos que hacer más bien es educar para prevenir, no educar en inclusión, educar en respeto, educar en humanidad, educar en esas cuestiones que nos hacen ser más humanos. ¿A qué me refiero con ello? La humanidad, un valor, el saber que el otro me importa, también protege a la humanidad como general. Listo, chicos. ¿Pudieron ver todos el video? Sí, señor, yo sí. Listo. Entonces, el video, ¿por qué? Para que tengamos claro la noción de qué es o qué era, mejor, un campo de concentración, ¿verdad? Ya muchos, yo creo que el tema es muy conocido. Entonces, digamos lo que pues no es muy nuevo. Para otros tal vez sí, y es lo que yo quiero poner en contexto. Es que nos demos cuenta en las condiciones en las que allí de pronto se vivía, ¿cierto? El hecho de simplemente ser judío, gitano, homosexual, incluso también católico, era motivo de ser perseguido, ¿cierto? No, ni se diga ser usted socialista, comunista o todo ese asunto de tendencias liberales en Europa para los años 40. El señor Primo Levi, pues era judío italiano, con también un poco de familia española, y el señor, ¿por qué se hace famoso? Digámoslo, el hombre era químico, estudió química, pero se hace famoso es porque es de las personas que es liberada de los campos de concentración italianos, del campo de concentración donde estaba Primo, solamente salieron 27, 27, 27 27 italianos. Más que el número, es el asunto de quiénes salieron. Y es lo que ustedes deben poner o de lo que vamos precisamente a tratar, chicos, y quiero que lo anoten grande, va a ser el título de la clase de hoy. Materia gris. Según ¿Cómo, profe? ¿Qué será? Primo Levi. Les estoy compartiendo la pantalla, recién les anoto el título. Ahí. ¿Sí lo están viendo? No, profe, está lo del video. ¿En serio? No, señor, no aparece nada. Ya me les... Ahora, Sí. Sí. ¿sí? Apaguemos los micrófonos, chicos, compañeritos. Gracias. Gracias. Entonces, este señor, chicos, Primo Levi, como les digo, se hace famoso es porque logra comunicar, ¿cierto? Logra transmitir todo lo que allí está sucediendo
en los campos de concentración cuando es liberado, ¿cierto? O sea, nadie, pues dice la historia, tenía, digamos, lo que noción, o según hay videos de los estadounidenses cuando liberan campos de concentración, donde ellos van al campo, ¿cierto? Donde tenían a la gente recluida, la liberan y luego la liberan no es que se vayan para donde quieran, no, es simplemente ponerlos a salvo, ¿cierto? Personas que literalmente no podían ni siquiera hablar ya de lo desnutridos que estaban, ¿cierto? Estaban ya, pues, casi que ustedes lo pudieron ver, gente literalmente calavérica que pues, no tiene energía. Entonces llevaban a la gente del pueblo cercano a ese campo y le decían, vea, esto ha estado sucediendo hace tiempo, ¿cómo así que ustedes no saben? Sí, o sea, no fueron 100 personas, no fueron 1000, fueron casi 6 millones, obviamente no en un solo lugar, pero por lo menos donde estuvo Primo Levi sí era un complejo muy grande de campos de exterminio y de trabajo. Él estuvo en un campo de trabajo, porque el campo de exterminio precisamente eran las personas que físicamente no podían trabajar y ser explotadas, ¿cierto? ¿Trabajar para qué? Pues para construir todo el asunto de lo que necesitaba el ejército alemán, que pues en ese momento estaba en guerra. Botas, jabones, botones, en fin, todo lo que a usted se le ocurra. Ahora, entonces, el señor Primo Levi, porque, como les digo, se hace famoso porque dice, ¿cómo es posible que la humanidad, ¿sí? Que la sociedad, ¿sí? Esa que ha venido pensando que la paz, que los derechos humanos, esa que pasó por los tiempos de la Revolución Francesa y hablaba de la dignidad, ¿cierto? Y hablaba de la vida, ¿cierto? Como un derecho y la libertad, como un derecho inalienable y fundamental de todas las personas, ¿cierto? Esa misma humanidad que para los años 20 había logrado un nivel de vida, digámoslo que muy cómodo, ¿cierto? Y se vendía como el siglo en que la humanidad daría ese paso más allá. Pero pues tristemente fue el siglo de las guerras. Y mucho pues no ha cambiado. Pero el asunto es precisamente ese que él dice, no, ojo porque ¿cómo es posible que se pierdan 6 millones de humanos de un momento a otro y la gente no pregunte, no diga nada? ¿Sí? Eso no le cabe a cualquier persona. Usted de pronto deje de ver, no sé, al vecino 8 días, el vecino ¿qué se haría? 15 días, ¿sí? Pero si ya empieza a perderse el vecino y el otro vecino y el otro y el otro y el otro, ¿qué está pasando, cierto? Aparte de que los confinaban a vivir en unos ciertos lugares, bien reducidos. Ustedes han visto El pianista, es un ejemplo de esa película. Entonces, bajo esa lógica, el señor Primo Levi se está preguntando y propone este concepto, chicos. El que ya les había dicho, que es el de materia gris. ¿Y qué es la materia gris? ¿Me escuchan? Sí, señor. Entonces, ok, esa materia gris parte precisamente de algo que todos usamos y hablamos a cada rato, ¿okay? La memoria. La memoria. Él dice, nosotros hablábamos, ¿cierto? En las clases que tocábamos con Kant, que fue lo último que hablamos en clase, sobre el hombre espejo, ¿cierto? Que el hombre reflejaba o veía o construía su pensamiento a partir de lo que él lograba reflejar en los objetos y esos objetos se le devolvían a él a partir de unas construcciones empíricas, es decir, de la experiencia, del vivir, del sentir, de los sentidos, y el de la razón, ¿cierto? Acordémonos entonces que Kant
nos proponía, digámoslo, como esa unión de las dos escuelas que habíamos tratado, la escuela racionalista y la escuela empirista, ¿cierto? Entonces ahí dice, nace la modernidad desde la filosofía. Otras personas dicen, no, la modernidad ya había nacido cuando Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos como América, ¿cierto? No descubrió, eso de descubrió no es, no descubrió, llegó, sí, le ligó, ¡pum!, allá llegó, pero no descubrió nada. Entonces, bajo ese sentido, chicos, Primo Levi dice, el hombre moderno es el que se sustenta bajo los sentidos, el hecho de la empatía, de sentir compasión por el otro, ¿sí? Del ya no torturar como se hacía así, porque es que la humanidad había dado un salto gigante, chicos, habíamos pasado de la Edad Media a los absolutismos, ¿cierto? A donde los reyes hacían lo que querían, ¿cierto? Donde había una nobleza opulenta, no sé si alguien ha visto Versalles en Netflix, o vio los Tudor alguna vez, o todas esas series donde sale esa gente con exuberantes pelucas, que no la usaban sino más para que no se les cayera los piojos a la comida, que eran muy cochinos. Entonces, bajo esa lógica, el hombre es moderno, ¿cierto? Ahora el hombre piensa, siente, ¿cierto? El hombre había dado ese paso gigante, pero dice, Primo Levi, ¿cuál es esa modernidad? ¿De qué modernidad me están hablando? ¿Cómo así que nos meten a 6 millones, nos queman, nos torturan, nos matan, nos desaparecen y como si nada? Entonces este señor propone este concepto, chicos. Por favor, subrayenlo, anótelo en rojo, no sé, el de la memoria. ¿Sí? La memoria. Y él empieza a hablar de la memoria como algo útil, ¿cierto? Útil en el sentido de ¿qué? De la reconstrucción y la recuperación de la memoria humana y del sentido de humanidad, ¿cierto? El sentido de razón y el sentido valga la redundancia, de sentir, ¿cierto? Si bien este señor nada tiene que ver con Immanuel Kant, de hecho están separados por casi más de 80, 100 años, ¿cierto? No tiene nada que ver, pero si se está preguntando por esas categorías, ¿cuál modernidad? ¿Cierto? ¿Cuál entonces de que el hombre piensa y siente y compadece por el otro? ¿Cierto? Si pasamos de unos reyes que ejecutaban al que, si el rey le mandaba a usted a bailar en un pie brincando 2 horas y usted no podía y se cansaba a la hora y 50, lo mataba, si no le gustaba. ¿Sí? Si a usted lo veían cazando y usted estaba cazando, digámoslo, un jabalí, que era animal exclusivo para la cacería de los reyes, lo mataban, ¿cierto? O sea, era juez y parte. Era juez y parte. Dice Primo Levi en esa obra, chicos, y les quiero compartir este diseñito. Dice Primo Levi. Dice, perdón que no les pude compartir la infografía. Pero entonces el señor empieza precisamente a preguntarse por eso, por el asunto de cómo la memoria, ¿cierto? Y cómo el sentido común, ¿cierto? Hace que las personas, digamos, lo que se olviden precisamente de esa realidad que los rodea, ¿cierto? Han visto también El niño de pijama de rayas, me imagino. Entonces, era muy evidente, ¿sí? O sea, era muy evidente y el señor lo empieza a denunciar, dice, esto no puede ser posible. No puede ser posible que